Hola, buenos días a todos. Es un gusto estar reunidos el día de hoy. Ahorita Rodrigo me va a ayudar a presentar a los expositores. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Antes que nada, una disculpa de Mauricio Serralde, viene un poco retrasado, pero pronto nos podrá acompañar. Pues un gusto tenerlos a todos en este desayuno como siempre. Si gustan, les presento a Regina María Inclán Alarcón, que es abogada por el ITAM, con maestría por la Universidad Panamericana. En el ámbito académico ha participado como profesora en el ITAM durante diversos semestres y como profesora adjunta en la Universidad Iberoamericana. Regina tiene una larga trayectoria en el sector público y en competencia económica. En 2015 ingresó a la COFESE, institución en la que se ha desempeñado en varios cargos y en distintas áreas. En específico, ha sido parte de la Dirección de las Prácticas Monopólicas Absolutas, la Dirección de Prácticas Monopólicas Relativas y finalmente de 2018 a 2025 fungió como asesora del Pleno de la COFESE. De 2021 a 2025 lideró y coordinó la ponencia de un comisionado procurando la asesoría del comisionado en todos los asuntos que se someten a votación del Pleno y actualmente Regina es directora general de cumplimiento y ejecución en la Comisión Nacional Antimonopolio. Regina ha tenido experiencia profesional en otras jurisdicciones, específicamente en la Comisión Europea con sede en Bruselas. De igual manera, presentamos a Vani y Esteban Sarasúa Villanueva es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana en México, donde cursó la especialidad en Derecho Mercantil. Durante 3 años desarrolló su práctica en el sector privado, asesorando a empresas en materia de concentraciones e investigaciones en competencia económica. En 2016 ingresó a la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, donde durante 6 años estuvo a cargo de dirigir diversas investigaciones sobre prácticas colusorias. En 2022 se incorporó al equipo de la comisionada presidenta como su asesor jurídico. En 2025 fue designado director general de la promoción a la competencia y actualmente es el abogado general en la Comisión Nacional Antimonopolio. En el ámbito académico, desde 2021 es profesor de la materia de Derecho de la Competencia en la licenciatura en Derecho del Tecnológico de Monterrey. Pues muchas gracias. Con esta introducción les damos paso a que puedan comenzar con esta exposición del día de hoy. Gracias, dame un segundito. Yo les quiero dar la bienvenida, soy Jorge Sepúlveda, soy el primer vicepresidente y por lo tanto presidente electo de la barra. Me interesa muchísimo, aunque soy mercantilista, cómo se está desarrollando esta nueva época de México. Para México, para la barra es importantísimo la seguridad jurídica en esta materia porque eso hace que se aliente o se desalienten las inversiones y bienvenidos a los dos. Gracias, y también quiero mencionar que nos acompañan hoy los consejeros Leonardo Abarca Jiménez y Alejandro Díaz de León. Creo que querían por ahí, antes de que empezáramos, dar un pequeño aviso parroquial, ¿no? No, únicamente saludarlos. Ah, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces vamos a dar inicio. Nuevamente agradecemos mucho a Vani y a Regina estar aquí en este pues proceso de inicio de un nuevo régimen de competencia, tener a la gente ahorita que es pionera en sus áreas y que además están creando áreas nuevas, es sumamente enriquecedor y les agradecemos muchísimo. Voy a dar inicio al primer bloque de preguntas, y esto sería un poco para los dos. Con la emisión del nuevo Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Antimonopolio, se ha rediseñado la estructura institucional de la autoridad. Desde su perspectiva, ¿cuáles serían las principales funciones o atribuciones que adquiere la Comisión a partir de esta nueva estructura orgánica? ¿Y qué cambios consideran más relevantes en la forma en la que ahora va a operar la autoridad? Gracias, buenos días a todos. Déjenme bajo, esto está muy alto. Efectivamente hubo bastantes cambios ahorita en la reforma y de entrada hubo algunos cambios de incrementación o incremento de las sanciones. El régimen sancionador incrementó, pero también hubo nuevas facultades, ¿no? De entrada se incorporaron en nuestro ámbito competencial las facultades en sectores de telecom y radiodifusión,
y ahí está la determinación de agente preponderante, la regulación asimétrica, propiedad cruzada y otros procedimientos regulatorios de ese sector en específico, y esas facultades son incorporadas en nuestra esfera competencial. Y además también una nueva facultad es la certificación de los programas de compliance, que seguramente más al rato tendremos preguntas específicas sobre eso, porque es un tema que ahorita a todo el mundo nos interesa. Y en general estas son como las nuevas facultades, además de las incrementales que ya teníamos y que se reforzaron, ¿no? Y han habido también cambios estructurales en la comisión. Algunas áreas se dividieron o se escindieron para realizar una mayor especialización funcional en la comisión, y también se crearon dos áreas muy importantes que ahorita le cedo la palabra a Estebany para que nos cuente un poco más, porque una de ellas es su área, que es abogado general y economista en jefe, ¿no? Que eso también le da una nueva perspectiva y operatividad a la Comisión Nacional Antimonopolio. Como está chiquita la mesa, prefiero gritar tantito, entonces así no nos andamos pasando el micrófono. Yo quisiera empezar yéndome un poquito para atrás, sobre todo por lo que decía Jorge, creo que también en vista de gente como Leonardo, que no son específicamente de línea de competencia, que es, me gustaría remontarme a cómo quedó la reforma constitucional, y que todos tengamos un poquito en mente cómo se fue dando la reforma de simplificación orgánica, luego la legislación y dónde estamos ahorita. Mucho de lo que la comisionada presidenta ha tratado de ser muy patente en mencionar, y creo que no me tiene la oportunidad en la barra, es, creo yo que tuvimos un caso de éxito en la transición en la Autoridad de Materia de Competencia Económica, en la transición de órganos y funciones autónomos a lo que tenemos hoy en día con la Comisión Nacional Antimonopolio. Desde que en febrero de 2024 sale la reforma de simplificación orgánica, se anuncia a nivel presidencial, y el camino que se hizo, si ustedes recuerdan, se había anunciado que inicialmente se planeaba que el área de competencia económica fuera una unidad dentro del Secretario Nacional. Hoy en día tenemos al organismo descentralizado más autónomo de la Administración Pública Federal. A mí no me parece poca cosa que dentro de un transitorio constitucional, y los invito a que vean qué otro descentralizado tiene este tipo de organización, pero de un transitorio sí, pero constitucional, se establece la autonomía entre la autoridad investigadora y el Pleno, que es algo que se retoma de la COFESE, y las características de independencia y técnica, digamos, que debe tener el descentralizado. Y todo eso se retoma ya en la legislación, y es un tema que se busca aterrizar en el estatuto. Entonces, ¿qué es importante también rescatar del estatuto? La autoridad investigadora general y de ética, exacta misma conformación, exactos mismos controles. Regina y yo seguimos sin poder entrar al piso de la autoridad investigadora, siguen estando huella, no podemos entrar. Los sistemas electrónicos siguen bloqueados, yo no puedo ver las cosas de la autoridad investigadora. Y en cuanto a áreas quedó exactamente igual, seguimos teniendo una autoridad de absolutas, nuestra área de investigaciones de mercado, el área de mercados regulados, el área de inteligencia de mercados, y cambio de nombre de la oficina de coordinación, y ahora se llama de supervisión técnica, si no me equivoco, pero pues eso es un tema, digamos, meramente de denominación. Y en la parte de Pleno y Secretaría Técnica, como bien decía Regina, Secretaría Técnica se deshace en varias áreas pensando en un tema de eficientar trabajo, es decir, pues, asignar responsabilidades con diversos directores generales, que además se preserva el personal de la comisión, y eso también consideramos que es muy valioso porque logramos preservar pues, gente de muchos años de experiencia en institución que evitan una curva de aprendizaje. Y en ese sentido, además, digamos, de la desincorporación o la desagregación, llamemos, de seguridad técnica, para tratar de que cada procedimiento tenga su propio director general, tenga sus propios adjuntos, tenga sus propios equipos, y no haya pues tanto traslape que pudiera derivar en procedimientos mucho más largos. Se crean dos áreas transversales, y la lógica al crear las dos áreas transversales, que son el economista en jefe y el abogado general, es eso, era darle un apoyo al Pleno, pero también una visión transversal a todo lo que hacemos, en una parte jurídica y en una parte económica, que no estuvieran metidos directamente en la tramitación del procedimiento. Antes lo que pasaba es que, como todos estaban en Secretaría Técnica, pues durante la misma tramitación del procedimiento, secretario técnico
tenía, pues, digamos, el secretario técnico y secretaria técnica estaba sumamente concentrado. Entonces lo que se busca hacer con esto es darle herramientas directamente al Pleno de consulta económica y consulta jurídica que logren, esperamos y es la idea, llegar a criterios jurídicos y económicos un poquito más técnicos derivados del roce interno entre áreas, de que Regina pueda llevar el procedimiento y entonces toque base conmigo y no necesariamente tenemos la misma perspectiva y logremos llegar a una mejor finalidad. Creo que esa es la lógica principal de los cambios en el estatuto a grandes rasgos. Creo que nos robaste muchas de nuestras preguntas porque no funcionaba cada una de las direcciones. Pero podemos ahondar un poco más. Como preguntarte, o sea, con esta coordinación entre las direcciones, ¿cómo esperan que cada área se comunique que cada dirección particularmente se comunique entre ellas y además cambios realmente como funcionales, ¿cómo esperarían que se vean reflejados derivados de esta especialización? Pues mira, creo que la comunicación entre áreas sigue siendo igual en términos de que pues estamos todos, los que estamos digamos dependiendo de Pleno, no tenemos ningún tipo de barrera o algo que nos impida comunicarnos libremente. Entonces, pues básicamente es las direcciones generales, llamémosle operativas, que son las que tramitan procedimientos y en sus equipos tramitan los procedimientos de inicio a fin y en todo momento pueden tocar base con el economista en jefe y con el abogado general, que tenemos equipos particularmente, digamos, que siempre sí. No, pues sí, eso sí es fundamental. En todo momento pueden tocar base con nosotros como áreas transversales, donde nosotros desde nuestra trinchera vamos dando seguimiento a los casos y para ciertas cuestiones muy particulares, no tanto tal vez, por ejemplo, en un procedimiento en forma de juicio, no me voy a meter tanto, digamos, al desahogo de pruebas. No me voy a meter tanto a desahogo de pruebas, no me voy a meter tanto a la calificación de los argumentos, por ejemplo, pero sí me voy a meter a ver cómo se está acreditando la conducta o no, o sí me voy a meter a ver si el tipo está bien acreditado, si hay algún precedente judicial, porque esa es parte de la lógica de ser el abogado general, que tengo el área de contencioso hoy mismo, si hay algún precedente o precedentes judiciales que tal vez el equipo en ese momento no está viendo y le está faltando ver, que tal vez el Pleno necesita tener en consideración para tomar su decisión y decir, oye, es un precedente aislado, me voy a ir en contra, está bien, pero sepamos cómo y cuándo lo voy a hacer. Oye, hay 3 precedentes en ese sentido, es un caso exactamente igual, no tomes el riesgo y decide igual que como te ha decidido el Poder Judicial. Entonces, más o menos es la lógica. Y con el economista en jefe es más o menos igual en términos de criterios económicos. Si ya hemos analizado varias veces un mercado de cierta manera, entonces tal vez si el equipo que está tramitando el procedimiento no lo está viendo, pues entonces el economista en jefe ahí llega con ellos y les dice, ¿sabes qué? Este mercado ya se ha analizado 4, 5, 6 veces en procedimientos de naturaleza similar de esta forma y les da insumos para una mejor toma de decisiones. Yo creo que en general podría decirte que es eso, la labor fundamental de las áreas transversales, y ahorita le dejo a Re que especifique Secretaría Técnica, pero de las áreas transversales es proveer insumos de la mayor calidad posible para la toma de decisiones del Pleno. Perfecto, muchas gracias, Vani. Y pues si quieres, Regina, adelante, te doy la palabra para que continúes en esta misma línea con la Secretaría Técnica. Gracias, Ru. Y en Secretaría Técnica, un poco con el contexto que daba hace rato, de que se dividió en 3 áreas. Está el área de que va a llevar los procedimientos de competencia puros, que es absolutas y relativas, los abusos de dominancia. Y hay otra área para eficientar mejor también los procedimientos, otra área que específicamente va a haber más temas regulatorios, o donde hay una intersección mayor con regulación y competencia, que es la de procedimientos especiales. Ellos van a ver el tema de barreras a la competencia, declaratorias, preponderancia y el sector de telecomunicaciones y radiodifusión. Y finalmente, mi área, que se va a enfocar en la verificación y en la última parte del enforcement, que también es importante y que a veces se desdibujaba por estar todo consolidado en una sola área. Era una super área que tenía todas las facultades
y a veces cuando quieres abarcar mucho, pues no puedes, ¿no? Entonces, en realidad, esto fue para eficientar las distintas etapas del procedimiento. Y la última área, que es la mía, es la última etapa de verificar que realmente las empresas cumplan las condiciones, compromisos que establezca el Pleno. Y me parece que la coordinación va a ser muy importante y está siendo muy importante porque efectivamente tocamos bastante, o sea, nuestras etapas son continuas, ¿no? Entonces está la etapa de procedimiento se lleva en forma de juicio, resuelve Pleno y no es como que ahí acaba el caso. Ahora falta que se implemente lo que el Pleno ordenó y ahí entro yo. Pero hay muchas veces que el área de competencia trae el expertise del caso, de los agentes económicos, del mercado, y eso nos ayuda a nosotros a darle una mejor verificación en las condiciones, compromisos y demás. E igual, tenemos ya nosotros algunos casos de telecom, y entonces también tenemos mucha coordinación y comunicación con el área de especiales, porque ellos ven a los preponderantes. Y muchas veces nuestros casos tienen que ver con sectores o regulación que ellos están relacionados, ¿no? Entonces sí ha habido la necesidad de coordinarnos muchos en Secretaría Técnica porque no son etapas aisladas, son etapas continuas que si no nos comunicamos podemos generar, en lugar de eficiencia y en lugar de pasar al mercado, se queda solamente en el expediente una resolución muy bonita y no logramos transmitir y modificar realmente lo que queremos modificar. Entonces sí está siendo necesario la comunicación entre las distintas áreas a nivel Secretaría Técnica. Muchísimas gracias, Regina. Gracias, pues suena la verdad una etapa como todavía más adulta, digamos, de una autoridad que además ha transitado y ha ganado mucha experiencia ya a lo largo de todos estos años, ¿no? Y en este rediseño institucional vimos que se eliminó del estatuto orgánico la Dirección General de Mercados Digitales. Sin embargo, sabemos que es como un tema que ha sido siempre muy importante para la autoridad de competencia y que le ha dado siempre como un lugar central, ¿no? En distintos procedimientos. Entonces, un poco la pregunta es, bueno, más allá de las razones que si las saben, pues sería bueno también entender qué se planea hacer con todo este pues gran mercado, digamos, y cómo va a ser pues ahora el seguimiento y el análisis, ¿no? En estos temas. De entrada creo que la creación de esa dirección era importante en el contexto en el que estaba tanto la estructura institucional como el mercado en sí, ¿no? En ese momento estaba muy emergente los mercados digitales y con mucha relevancia y se creó esa área. Y considero que también tenía una utilidad muy importante y muy particular en ese contexto porque en ese momento el IFT, el extinto IFT, era quien veía los casos de Telecom y había cierta disputa entre quién veía qué, ¿no? Y sobre todo los conflictos competenciales. Y esa área era muy útil para responder estos conflictos competenciales. Entonces, el área de digitales fue muy, muy útil para ayudarnos a convencer o ir con los jueces y tratar de delimitar qué le tocaba al regulador del telecom y qué nos tocaba a nosotros, porque si bien telecom es un sector aparte, digitales estaba siempre convergente y ahí había una línea muy difusa. El área era muy útil para eso también. Sin embargo, ya no tenemos estos conflictos competenciales, gracias a Dios, creo que todos los agradecemos. Y como ya tenemos nosotros el sector de telecom, mercados digitales, entonces realmente ya no es tan útil un área en específico, sino que realmente sea un área transversal, que todas las áreas de la comisión vamos a incorporar en nuestros respectivos análisis los mercados digitales, porque también ya no es un sector aislado, ya es parte de todos los mercados. Entonces ya no tratarlo como un mercado excepcional, sino como una dinámica que ya está siendo en parte del día a día. Entonces lo va a analizar absolutas dentro de su respectivo ámbito competencial, a lo mejor algunos algoritmos, algunos temas de ese calibre, a lo mejor en abusos de dominancia va a ser más relevante también cómo están diseñados los softwares o los algoritmos, pero más para un tema de autopreferencia. Entonces cada área va a internalizar y creo que le va a corresponder analizar mercados digitales, que ya no es una excepción, sino ya es una realidad en todos los mercados mexicanos, y igual las demás áreas, ¿no? Y no sé, También inteligencia artificial. Exacto. No sé si Iván, ¿quieres complementar algo? No, creo que eso.
Ahora la labor va a ser transversal. Y Esteban, regresando al tema que ahora nos comentabas como de las principales atribuciones y funciones del economista en jefe y el abogado general, dentro de los cuales se encontraban precisamente esta homologación y uniformidad en criterios legales y económicos para la toma de decisiones, ¿hay un plan o algún como documento estratégico en el que tengan planeado cómo llevar a cabo esta homologación o cómo lo están viendo? Pues no. No específicamente un plan ni un documento en particular. Me parece que era un tema más operativo, y esto, digamos, es un poquito más anecdótico, pero cuando tuvimos algunos casos relevantes, los últimos casos que tuvimos en COFECE, algunos de los más importantes que vimos en la Corte, sí alcanzamos a ver desde Presidencia una desconexión entre el área contenciosa y los criterios que había tomado el Pleno. Y muchas veces era complicado que el área contenciosa, sin haber estado involucrado en la toma de decisiones de ciertos casos, pues fuera a defenderlos ante el Poder Judicial. Sencillamente se genera una brecha en términos de pues, conocimiento y manejo del caso. Entonces, ese tipo de problemas operativos o viceversa. Veíamos que para ciertas decisiones, pues resulta que ya había algunos precedentes que hubiera sido bueno tomar en consideración, o que muchas veces eran los asesores de los comisionados, por ejemplo aquí casi siempre Regina, que sabía que se había resuelto cierto caso en cierta forma, en cierta manera, y entonces tenías que considerarlo a la hora de decidir un caso en el Pleno. Entonces, derivado de eso, es que de forma más operativa, más que un plan de acción o un plan de implementación, de forma operativa se decide que el área jurídica en general sea transversal. Y si te das cuenta, eso es común en prácticamente todo gobierno federal. En todos los organismos, en todas las instituciones, hay una unidad de asuntos jurídicos que ve absolutamente todo lo que ve el organismo. La COFECE no se diseñó así, y tuvo sus ventajas, y tuvo también yo creo que sus desventajas, y por eso, transitando hacia la Comisión Nacional Antimonopolio, se decide generarlo de manera transversal para que criterio de Pleno y criterio en Poder Judicial pudieran estar lo más alineados posibles. Realmente no responde un plan de acción, responde un tema de análisis que se realiza durante la transición, y buscando pues tratar de generar una institución lo más sólida y lo más técnica posible, en miras hacia el futuro. Muchísimas gracias. Oye, y siguiendo en este tema de la parte contenciosa y las funciones del abogado general en este sentido, ¿qué tipo de actividad prevén en materia de demandas de daños derivadas de las violaciones a la legislación de competencia? ¿Cómo ven este tema? Yendo hacia el futuro. Sí. Yo creo que va a ser una de las prioridades. No creo, te puedo garantizar que va a ser una de las prioridades de la Comisión. Y esto no lo digo yo, lo ha dicho la comisionada presidenta en múltiples ocasiones. El mecanismo, creo que tuvimos como varias etapas, ¿no? A ver si están de acuerdo conmigo. Pero tuvimos una etapa cuando se incrementan las sanciones por ahí de 2010-2011, donde la sanción administrativa era muy importante. En su momento se crea después la inhabilitación, pero no se usa hasta 2021, el primer caso que es el de medicamentos. Y también como que se trató en COFECE de dar tracción al tema de las querellas, ¿no? Y entonces se empezaron a impulsar por primera vez. El primer titular de la autora investigadora presenta la primera querella, y a partir de ahí se trata de como que de fortalecer ese tema. Pero el tema de acciones de daños no se había explorado, y se exploró muy poco, y fue sobre el final en COFECE. Entonces, lo que busca la comisionada presidenta es que el marco completo de desincentivos a conductas anticompetitivas se haga valer. Entonces, no solo está el tema de las multas administrativas o el tema de las querellas, sino también el tema de resarcir los daños a pues, las personas o los consumidores que efectivamente se hayan visto pues, afectados por conductas anticompetitivas. Y entonces, por eso, hace año y medio aproximadamente,
se presentó la primera acción colectiva en materia de competencia económica y lo que vimos es, me imagino que no es ningún secreto para ustedes, es una absoluta falta de criterios, una absoluta falta de precedentes, una absoluta falta de conocimiento de parte de nosotros como autoridad. En general el gremio de competencia económica pues no le sabe a este tema y entonces tienen que empezar a ver cómo funciona porque es regresar daños y perjuicios, pero el tema de acciones colectivas tiene ciertas reglas, digamos, pro colectividad muy particulares y también de parte de los juzgadores. Los juzgadores, por eso llevamos el primer tema a la Suprema Corte, porque a los juzgadores pues les daba miedo meterse en este tema, con justa razón. No, la verdad es que no los juzgo, porque son ciertos criterios y ciertos precedentes que son muy fuertes, pero creemos que son muy importantes para darle tracción a una herramienta tan importante como las acciones colectivas, que en Estados Unidos y en Europa tienen mucha más tradición que aquí. Y si bien yo creo que en México en materia de competencia hemos avanzado a pasos agigantados, porque tenemos ley desde hace 30 años, y en Estados Unidos y en Europa tienen desde más de 100 años, creo que es muy importante y parte de la misión de la comisionada presidenta, de las más importantes, de sus principales banderas, es impulsar este mecanismo para lograr que haya, digamos, un resarcimiento de daños efectivo a quienes hayan sufrido por prácticas anticompetitivas. Entonces, sí, apenas estamos forjando precedentes, vamos a ver dónde sí, dónde no, sí vamos a tener también mucho cuidado en cómo usamos estas herramientas, pero sí las vamos a tratar de impulsar, sin duda alguna. Muchísimas gracias. Y justo ahora que mencionabas el tema de la querella, aunque en la práctica justo su utilización ha sido relativamente poco común, ¿cómo visualizarían utilizar mucho más esta facultad o en qué tipo de asuntos? Me encanta que quieras que lo use más. No es cierto. Creo que las querellas también se intentaron y se empezaron a empujar y se tuvieron aprendizajes. Creo que en primer punto lo que dejaría claro es la querella por el 254 bis sigue siendo una facultad exclusiva del titular de la autoridad investigadora. Yo no la puedo presentar, ni ningún abogado general después de mí, porque lo que entendimos al diseñar el estatuto es que es una facultad que está intrínsecamente ligada al dictamen de probable responsabilidad y por como está desde la ley, Manuel, bueno, hoy Manuel, pero el titular de la autoridad investigadora es el único facultado para presentarla. Entonces va a ser Manuel. Ahora, punto importante. Dentro de estos aprendizajes sí vimos que había mucha ansiedad o mucho miedo o mucha incertidumbre, que es yo que una de las palabras importantes que nos gustaría erradicar de la política de competencia, mucha incertidumbre de cómo se usaban, y cuándo sí, y cuándo no, y cuándo proceden, y cuándo no proceden. Y derivado de esas preocupaciones, que me parecen sumamente válidas porque uno no juega con la materia penal, creo que esas preocupaciones fueron escuchadas por Secretaría de Economía de manera más importante, y al momento de presentar y ahora tener la nueva Ley Federal de Competencia o la última reforma que se hizo en 2025, se estableció que se tenían que emitir lineamientos y criterios de cómo, cuándo y por qué Manuel va a presentar, bueno, la autoridad investigadora, perdóname, es que luego me pasan como con ciertas personas que ya asocio nombres con cargos. Por ejemplo, jamás me van a escuchar hablar de concentraciones, por hablar de Ambriz. Pero criterios y lineamientos muy específicos de cómo, cuándo y por qué se van a presentar querellas, y que eso permita a los agentes económicos y a las empresas tener un poquito más de trazabilidad y de mayor predictibilidad, creo que esa es la palabra fundamental, de cómo se va a utilizar esta herramienta. Entonces se va a utilizar de manera responsable, sin duda, pero además tenemos muy en claro que tenemos que emitir esos lineamientos, es de los lineamientos obligatorios que tenemos que emitir para que el gremio, las empresas y la inversión sepan cuándo se va a utilizar esta herramienta. Muchas gracias. Muchas gracias, una disculpa a todos otra vez, muchísimas gracias por venir. En relación con este tema, ahora que lo mencionas y de que obviamente ha sido un tema de aprendizaje, ¿ha habido interacciones ya con el nuevo Poder Judicial respecto de estos dos puntos y cómo también qué visibilidad pueden ustedes tener con ellos? Ahora sí, ¿ha habido estas interacciones entre autoridades y obviamente con el Poder Judicial? ¿Que lo puedes compartir con nosotros?
En términos de querellas, no. En términos de querellas no hemos tenido interacción con el nuevo Poder Judicial. Prácticamente todo se ha dado a nivel Fiscalía General de la República, porque últimamente son los encargados de tramitar la primera etapa. Y en cuanto a acciones colectivas, sí, lo que tenemos ya tenemos el precedente de la Suprema Corte que sirvió para presentar la primera acción colectiva, y fue, yo creo, una batalla muy importante, que fue que las resoluciones de la comisión se consideran firmes desde sede administrativa, por todo el tema de que el amparo es un recurso extraordinario, tema que además ya se cambió en la ley. Entonces, fue un precedente muy importante que me parece que retoma el legislador para la nueva legislación, para la nueva reglamentación de las acciones colectivas. Y sí, tuvimos en su momento diálogo con la Suprema Corte, hemos tenido diálogo con los jueces especializados que tienen finalmente hoy en día las acciones colectivas, y me parece que también están en una etapa un poquito más madura de cuando se presentó inicialmente, porque pues ya tuvieron 1 año y medio para ver cómo se fue dando el tema. Y esto creo que voy a aprovechar rapidísimo para tocar base con el tema, que me imagino que muchos de ustedes ya lo han visto en juzgados y en tribunales. Alan, me lo encuentro tiro por viaje, que pueden ver que los equipos de los jueces y los equipos de los magistrados también siguen siendo los mismos. Y eso creo que es también muy importante, porque no se perdió experiencia, para bien y para mal. Habrá criterios que nos gusten y que no nos gusten, pero no se perdió mucha de la experiencia que había en especializados. Entonces, pues creo que también eso es importante. Vani y Regina, hace rato Regina estaba hablando de, yo creo que fue una de las muy buenas noticias de esta reforma, la integración ya en una sola autoridad de poder ejercer las facultades de competencia en todos los sectores, ¿no? Y ya con la atracción, obviamente, de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, el nuevo Pleno ahora tiene facultades para determinar la existencia de agentes económicos preponderantes y también para regular medidas de regulación asimétrica, ¿no? Y bueno, en este nuevo contexto, digamos, porque esto ya existía, nada más que lo llevaba otra autoridad, que también creó capacidades a lo largo de muchos años en esto, pues es yo creo que una etapa pues muy emocionante, digamos, para la nueva comisión también, de crear capacidades en estos sectores, ya con la evolución que ha habido, que hablábamos ahorita. No es lo mismo ya los sectores ahorita que hace 14 años, ¿no? ¿Cómo prevén ahorita, ya con haber retomado, digamos, como estas facultades, cómo prevén que van a ejercer estas facultades en la práctica? Efectivamente, ya nos toca a nosotros verificar y analizar el tema de los agentes preponderantes, y eso implicará bastantes esfuerzos por parte de la autoridad de internalizar capacidades y aprendizajes que sí funcionaron, y cosas que sí funcionaron por parte del regulador sectorial anterior, pero también mejorar cosas que a lo mejor no eran óptimas jurídicamente hablando, económicamente hablando, o que a lo mejor ya cambió el mercado o las condiciones de competencia e incluso regulatorias. Y eso será algo que el área no es propiamente mi área, va a ser el área de procedimientos especiales que lleva Ismael, y él va a tener que tratar de internalizar estos dos elementos, ¿no? La ley establece un procedimiento específico para este trámite, que es alguna etapa del dictamen preliminar, un dictamen por parte de esa área, un dictamen por parte de la CRT. También es importante entender que hay otros reguladores en la administración con los que vamos a tener bastante interacción para este tipo de trámites, y que tienen cierto expertise en esa parte, bastante expertise en este sector. Y la ley establece específicamente un trámite para este procedimiento, para este expediente, y nos tocará realizar los requerimientos de información que sean necesarios para entender el mercado, las medidas y realmente si siguen siendo óptimas o no, e internalizar lo que ya el IFT ha realizado en años previos también. Sí, creo que parte de los mensajes importantes, y creo que también de lo que se internalizó en la reforma desde el constituyente hasta la reforma legal ya para efectos de la Ley Federal de Competencia Económica, fue
que una preocupación constante de la industria, número uno, como dijo Regina hace ratito, era el tema de la doble ventanilla, ¿no? Entonces, el tema de la doble ventanilla era bastante problemático, ya se elimina la doble ventanilla. Eso no quita que sigamos necesitando colaborar con los reguladores sectoriales, pues no, como en cualquier asunto que ve la comisión, y yo nunca fui muy partidario del modelo doble con el IFT. Sí sé que telecomunicaciones y radiodifusión son sectores especializados, son sectores técnicos, pero también nosotros vimos a lo largo de los 10 años que llevamos en la institución como mercados también sumamente complicados, como los financieros o los energéticos. La comisión lo supo abordar técnicamente, de buena forma, y sí teniendo diálogo con los reguladores sectoriales. Entonces, el nuevo modelo va a permitir mucha comunicación y debe de tener mucha comunicación con el regulador sectorial, pero efectivamente, digamos, parte de lo que tendrá que hacer la Dirección General de Procedimientos Especiales, que es la que lleva Ismael, es un diagnóstico de todo lo que estuvo bien y lo que no funcionó tanto y se tiene que cambiar, de qué manera lo modificamos para lograr que se haya condiciones de competencia efectiva en estos sectores. Muchas gracias. Y en relación con este tema también, Vani, de lo que platicabas, a ustedes ya les tocó, digamos, como adoptar o que les pasaran, digamos, ya casos ya muy iniciados, agentes económicos preponderantes ya nombrados, con revisiones bienales, pues que han estado ahí a lo largo del tiempo y que justamente este año tocan revisiones. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es la visión de la comisión frente a estas revisiones de las medidas en vigor y cómo vislumbra la actividad de la CNE hacia adelante en este tema y específicamente en 2026? Pues mira, yo creo que ahora sí que voy a repetir lo que dijo Regina, que es cómo vislumbro la revisión, ambas revisiones bienales que tenemos este año, pues como un ejercicio de mucho análisis, de mucho diagnóstico respecto de qué se hizo bien y qué faltó por apretar o qué faltó por cambiar o qué cosas sencillamente ya no se necesitaban. Creo que el mecanismo que se creó de revisiones bienales en términos de mecanismo de revisión está bien y vamos a seguirlo respetando de esa manera. Y la actividad de la comisión, sí, eso es un punto importante. Creo que desde la lógica de la reforma y desde la lógica de la creación de la nueva institución, sí se busca que, creo que fue muy visible para todos, que cuando se crea el IFT y la COFECE en 2014 y se pasan los primeros 180 días y nace la preponderancia y las medidas, el bajón en precios de servicios de telecomunicaciones fue tremendo. Pero a partir más o menos de 2021 se estancó bastante cómo venía los cambios en precios, los cambios en servicios en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Entonces creo que ese es un diagnóstico importante que tomó en consideración el legislador y que sí tenemos como misión muy importante en la comisión, que el sector de telecomunicaciones va a ser y debe ser telecomunicaciones y radiodifusión va a ser y debe ser una prioridad para la institución. Entonces, pues sí, ahorita estamos, digamos, en puertas de apenas las revisiones, de falta toda la regulación que se tiene que emitir secundaria para, digamos, reglamentar todo este tema, pero en términos de prioridades sí va a ser una prioridad muy importante. Muchas gracias. Mauricio, no sé si te quieras sumar a la discusión. Podemos, por ejemplo, platicar de los programas de cumplimiento. Sí. Bueno, aquí el tema de los programas de cumplimiento ya es que lo que habíamos anticipado y que ustedes nos habían comentado es algo que se va a tener que regular con mayor detalle. Y obviamente creemos que, y bueno, ustedes también para la comisión tienen un gran incentivo de hacerlo lo más rápido posible, porque de ahí puede haber bastantes recursos que pueden ustedes utilizar internamente. ¿Nos podrías compartir más o menos cómo lo están visualizando, si es que hay algún update, alguna actualización al respecto? Déjame, empiezo rapidísimo. Digo, Regina es y va a ser la experta de este tema a nivel país, lo cual me da mucho miedo de no me la vayan a querer robar. Pero nada más quiero hacer dos precisiones de lo que dijo Mau. Si bien sí nos importa
el tema del programa de cumplimiento y nos parece muy inteligente y muy avanzada la lógica del legislador de tratar de incorporar estos programas en materia de competencia económica. Realmente no traigo prisa. No traigo prisa porque lo que más nos importa con este tema es que queden bien, no que queden rápido. De nada va a servir que saquemos las disposiciones en materia de programas de cumplimiento y que empecemos a analizarlos si sacamos criterios, disposiciones y lineamientos que no se pueden cumplir por la industria o que no van a incentivar que vengan con nosotros. O he leído por ahí 2, 3 posts en LinkedIn que dicen, no, es que si me van a hacer una visita de verificación para un programa de cumplimiento, pues a nadie le va a interesar. Entonces, tenemos que medir muy bien ese termómetro para lograr darle aplicación a este tema y Regina ahondará un poquito más, pero digamos, no tengo mucha prisa, prefiero hacerlo bien. Prefiero que discutamos con el gremio. De hecho, para nosotros es muy importante lo que ustedes que están más en contacto con empresas o que son empresas, pues nos puedan decir de cómo funcionan programas de cumplimiento en otras materias. Regina está ahondando, investigando y tocando base con expertos, pero sí necesitamos tener la mayor información disponible para que salga bien. Y no crean que lo hago por conseguir recursos, ya para eso hay otros mecanismos. Entonces, digamos, mi lógica no es de recaudar. Genuinamente mi lógica no es de recaudar, mi lógica no es nada más de hacerme de recursos, es darle aplicación a este programa, pero no traemos mucha prisa. Más bien, queremos hacerlos bien. Vani, una pregunta nada más, rapidísimo en ese tema, y ahorita que mencionas eso. Los transitorios de la reforma mencionan que hay un cierto tiempo para emitir el reglamento, y me parece que es en abril. Correcto. Y por otra parte, la ley menciona que en el reglamento es donde se van a definir las reglas de implementación de estos programas. Entonces, nada más para sondear si podemos esperar una primera como set de reglas en abril. Sí, sin duda. O sea, el reglamento lo que va a llevar es, y eso digo, lo está llevando Consejería Jurídica, Ejecutivo Federal, porque lo emite Presidencia. Ya no estamos en la época donde nosotros emitíamos disposiciones regulatorias y todo venía de la Comisión, pero sí seguramente en el reglamento vendrán algunas reglas, sobre todo procedimentales, de cómo va a ser el tema. Sin embargo, tenemos planeado, y aquí no lo voy a quitar a Regina, pero tenemos planeado un poquito más de temas respecto a esto. Perdón, ahora sí, aprovechando justo lo que acabas de mencionar, considerando que no anticipamos que vaya a haber, como en el pasado, que esto se someta a alguna consulta o así para hacer comentarios. No, el reglamento no pasa ni por consulta pública ni por CONAVET. Retomando un poco lo que dice Vani, efectivamente estamos en el periodo en el que se va a emitir el reglamento y ahí es donde sustancialmente va a estar la carnita del programa de compliance, las reglas procedimentales y también seguramente requisitos básicos, ¿no? Esa es justamente la función de un reglamento de la ley y yo creo que ya en abril podremos tener un update, podremos tener más reuniones que claro que va a ser útil y como decía Vani, será muy importante tener este tipo de acercamientos porque si bien las autoridades de competencia tenemos mucha expertise o internalizado ciertas prácticas o mejores prácticas que han tomado en cuenta otras autoridades también, los programas de compliance son considerados en todo el mundo o en muchas autoridades de competencia, también es importante saber el expertise y cómo diseñan las propias empresas en específicos sectores. No es lo mismo un programa de compliance en digitales que en telecom, que en retail, que en una empresa que participa en compras públicas. Cada uno tiene riesgos diferentes, cada uno tiene plantillas o empleados diferentes, herramientas diferentes y eso nos va a servir y creo que va a ser importante tener acercamientos para poder internalizar eso. No en el reglamento, porque el reglamento es parte del Ejecutivo y son reglas generales, pero a lo mejor en disposiciones también será útil tener estos conocimientos, ¿no? Que también nosotros estamos tratando de allegarnos de ellos, pero lo que me gusta de este programa es que es una herramienta de política pública como colaborativa, que permite a la autoridad sí acompañar a las empresas en la elaboración y diseño de su programa de compliance con ciertos elementos básicos, pero que también las empresas reconocer que tienen cierto expertise en sus propios mercados, en sus propios modelos de negocio y eso no lo tenemos nosotros. Yo no sé el modelo de negocio perfecto como lo tiene la propia empresa. Y ese intercambio va a ser lo que realmente genere un programa de compliance bien diseñado, ¿no?
ni la empresa por sí misma, porque a lo mejor no advierte que ciertas actividades podría ser un riesgo en materia de competencia, y ese es el insight que le da la autoridad. Oye, esto podría ser un riesgo y tienes que mitigarlo, diseña una herramienta, ha funcionado esto, pero también ellos tienen cómo funciona su modelo de negocio y no ser una autoridad obtusa que omita eso, ¿no? No voy a pretender, y la autoridad no puede pretender que exista un solo programa de compliance. El programa de compliance tiene que ser, como decían en otro foro, de hecho aquí mi colega Valerie, un traje a la medida, y realmente entonces no va a funcionar un machote de programa de compliance. Y para eso va a ser importante los elementos del reglamento, como los elementos de las disposiciones, y la interacción que haya entre la autoridad, o en este caso mi área, con las empresas, para entender la empresa sus propios riesgos, y por eso será importante. En todo el mundo consideran matrices de riesgos, que realmente hagan un ejercicio de identificar dónde están sus mayores riesgos y problemáticas, y que de ahí se construyan herramientas para mitigar esos riesgos, ¿no? Una pregunta sobre ese tema. Muchísimas gracias, Regina. Oye, obviamente hay que tomar la experiencia en otras áreas. Y si te vas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde viene exactamente un catálogo de los requisitos para cumplir en un programa de compliance, o existe en materia de responsabilidad administrativa, y en materia de responsabilidad penal hay un par de códigos, hay 3 códigos que te establecen cuáles son los requisitos para tener una especie de parámetros que te permitan estar en cumplimiento, y que además son eximientes en caso de una responsabilidad. Ninguno de ellos, digo, porque yo te escuchaba con mucha atención que decías, bueno, es que hay que ver cada industria. Ninguno de ellos realmente lo pone para cada industria. Yo creo que sería dificilísimo, porque siempre te vas a quedar corto, porque nunca vas a abarcar todas las industrias. No sé, yo lo veo más como un tema de parámetros genéricos para todo tipo de industria, pero el reto está ahí y entiendo que están trabajando en él. Pero nada más un comentario en ese sentido, que no puedes hacer uno por cada industria, nunca vas a acabar, ¿eh? No me refiero a la reglamentación va a ser genérica, el reglamento y las disposiciones van a tener justo los parámetros básicos que tiene que tener todo programa de compliance, pero al momento de aterrizarlo a la empresa es donde se va a ver la diferenciación, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú dices establecer una matriz de riesgos es un elemento básico y todas las autoridades piden ese elemento básico. Ok, eso es un elemento y un parámetro objetivo general. Cuando veamos ya cada programa de compliance, no va a ser la misma matriz de riesgo de una industria que de otra, ¿no? Una empresa que participa, lo decía hace rato, en una compra pública, sus riesgos van a ser muy específicos y los podemos a veces hasta adelantar. Es, ok, posibles colusiones, intercambio de información. Y por otro lado, si mañana llega un programa de compliance de una empresa de telecom, los riesgos son distintos y la matriz va a ser distinta. Si bien el parámetro y el elemento es general y el mismo, aterrizado en la realidad van a tener sus diferencias, y eso va a ser lo importante de cada programa de compliance. Entonces, los elementos, claro que van a ser básicos, genéricos, como se establece en un reglamento y una disposición. Lo interesante va a ser el aterrizarlo y el realmente diseñar tu traje a la medida con esos elementos generales. Oye, Regina, y ahorita que te escucho esa respuesta, me imagino también que no es lo mismo una empresa chiquita en un mercado muy diluido que una empresa grande en un mercado muy concentrado, ¿no? Entonces, tal vez como tener esos cajitas, digamos, de a esta le puede aplicar todo como catálogo de elementos, puede ser algo muy útil, ¿no? Claro, y en todos lados es muy reconocido el traje a la medida, corresponde al mercado en el que está, las actividades que realizas, tu tamaño, el número de participantes que hay, hasta la regulación que hay mercados mucho más regulados que otros y los riesgos son mayores que en otros, ¿no? Entonces, sí son varios factores que se van a tomar en cuenta para determinar si un programa de compliance es afín a tu modelo de negocios y a tu situación específica. Muchas gracias, pues vamos a estar esperando esa regulación. Y si me permiten nada más rápido respecto a este tema, me gustaría retomar lo que dijo Regina, que esta es una herramienta colaborativa, y creo yo que el momento de empezar a hacer esta colaboración no es hasta que saquemos las disposiciones, no es hasta que salga el reglamento. A mí me gustaría, así de nada más de ahorita de haber escuchado
oye, toma en cuenta empresa grande, chica, mediana. Oye, toma en cuenta que en materia de responsabilidades administrativas, en materia penal, ya hay ciertos antecedentes, y digo, todo el conocimiento de todo esto que trae Regina también de otras autoridades, pero creo que el momento de empezar a darle fuerza y contenido a esta herramienta colaborativa es desde ahorita. A mí me gustaría invitarlos, y casi los culmino, a que empiecen a lanzar más foros de este tema, empiecen a lanzar más foros, más discusión pública, porque es un tema donde Regina ha buscado y ha investigado y tenemos contacto con las autoridades, pero nuevamente quienes tienen más contacto con las empresas son ustedes. Entonces, a mí me gustaría mucho que si pueden empezar a lanzar más foros, más paneles, como queramos llamar, pero abrir la discusión de este tema para generar insumos que puedan ser considerados para las disposiciones regulatorias, creo que sería muy valioso. Entonces creo y estaría muy bien que obviamente inviten a Regina y llévenlos, pero de verdad también nos gustaría a nosotros escucharlos a ustedes, escuchar expertos en esta materia que generen nuevamente insumos que nos puedan ser útiles a nosotros al momento de diseñar esta herramienta. Nada más, eso era como mi comercial inverso. Creo que ahí va a ser muy importante también estar en colaboración con otros colegios, principalmente la NADE, por este tema del acceso que ellos tienen también a las industrias y a las empresas. Entonces creo que sería muy bueno, si quieren, yo puedo también ayudarlos con ese enlace, y tal vez generar o mesas de diálogo o de trabajo con ustedes, y al mismo tiempo también a través de la barra, igual con la Comisión Anticorrupción y ahora sí otras comisiones que puedan tener esta experiencia, también ir con ustedes, como también lo que hicimos con este tema de los mercados laborales, tal vez también hacer algo similar hasta con ustedes allá. Muchas gracias, Mau. Y si gustan, para ir haciendo como wrap up de la sesión, un tema que creo que es súper relevante y no hemos tocado es el estatuto regula los comités calificadores. Consideramos que este tema es muy relevante para determinar qué información será excluida de los procedimientos por tratarse de comunicaciones con abogados para obtener asesoría legal, lo que conocemos como el privilegio abogado-cliente. ¿Cuál es el alcance y los criterios que aplicarán estos comités para proteger la confidencialidad de las comunicaciones legales sin afectar la eficacia de las investigaciones? Pues la verdad es que si se fijan, creo que lo que hizo la ley y el estatuto, y quedó en el estatuto porque pues, así lo mandó el legislador, pero no se hizo ningún cambio relevante respecto de cómo funcionaban los comités calificadores y cómo funcionaba el procedimiento de calificación de información que estaba en disposiciones regulatorias, que ahora se llevó a ley, la composición que ahora se llevó a estatuto. No hubo ningún cambio específico. Creo que es de estas cosas, una vez más, que es si ya funciona, no lo rompas, ¿no? Si no está roto, no lo cambies. Entonces, el mismo funcionamiento y las mismas salvaguardas que se tenían en COFECE van a ser las que aplique la CNA. En términos de confidencialidad de información, manejo y trato, creo que la CNA nunca tuvo un problema de confidencialidad, nunca tuvo un problema de que se le saliera flujo de información, perdónenme, la COFECE, y con la CNA será exactamente igual. Y los criterios y el trato que se le va a dar a la información, así como era con COFECE, va a ser con CNA. Ahí sí la verdad es que no hay ningún cambio, sujeto a que me corrijas, Rey. No, adelante, te cedo la palabra para... Si quieres, pensé que ya habíamos terminado las preguntas y iba a abrir al público, pero sí. Sí, no. Perfecto. No sé si alguien tenga alguna pregunta ahorita sobre estos temas. Adelante, Dani. Yo se lo paso. Gracias. Bueno, buenos días. Mi pregunta va un poco enfocado a los criterios, o sobre todo de las definiciones, por ejemplo, de mercado que hablabas, Estebaní. Creo que en efecto es bastante importante, sobre todo, y no sé si acá todos opinen un poco lo mismo, pero por ejemplo, teníamos definiciones de mercado en investigaciones, en concentraciones, en cualquier otro asunto relevante con la comisión, y lo que pasaba es que a veces era
uno contrario al otro, ¿no? O sobre todo concentraciones con investigaciones. Entonces creo que esta parte que ustedes van a hacer, si es que entendí bien, porque no sé si nada más se van a enfocar en lo del Poder Judicial o también a que estas definiciones de mercado no nada más sean consistentes con los precedentes judiciales, sino que también sean consistentes dentro de toda la Comisión Nacional. Sí, creo que ese es un tema realmente importante que también queremos homologar. Ahora, ojo, se tienen que homologar en la medida en que su naturaleza lo permita. Entonces, yo no voy necesariamente a trasladar, un criterio de concentraciones de mercado relevante a un criterio de absolutas que no tiene mercado relevante, ¿no? O muchas veces, si estás analizando una relativa o estás analizando una concentración, el pivote desde el cual mides es distinto. Entonces, pueden tener sus particularidades, pero lo que sí es importante es que, creo que es lo que dices, si hay casos que por naturaleza son equiparables, que en la medida de lo posible se homologuen, y si llega a haber un criterio por el cual hay algún cambio, pues que sea muy claro cuál era el precedente previo y por qué este caso en particular amerita algún cambio de criterio, ¿no? Si me voy al mundo de los abogados, si yo quisiera decir, oye, pues tengo 2 precedentes del Poder Judicial en cierto sentido de cierto tema, pues yo tendría que tener un caso específico o una razón muy particular por la cual a partir de aquí decido no apegarme a ese precedente porque considero que mi caso es distinto. Entonces, más o menos creo que es la misma lógica en cuanto a temas económicos, ¿no? Rápido, de este caso también podría pedir de favor no temas tal vez sustantivos, pero tal vez de forma, y obviamente a ti no te toca ver esto con autoridad investigadora, pero sí al menos dentro de ahora sí de concentraciones y todas las demás direcciones, porque siempre, o antes era, hablas de criterios con ellos de forma, de algún procedimiento, alguna solicitud que hacías de información, lo que sea, y siempre era la respuesta de Ambriz o de alguno de los directores, o inclusive Valerio, déjamelo checo con el abogado o abogada en aquel momento. Entonces creo que sería una buena oportunidad ahorita que está centralizando esta función de todos estos estándares hasta entre equipos, que no haya contradicciones internas. No sé, te lo voy a poner en casos muy puntuales, es requerimientos de información. Hay equipos que te piden cierta información y otros te piden un estándar de información totalmente distinto. Entonces, tal vez estos parámetros que pueden ser mucho más homogéneos, que a dar mayor certeza, nos ayudarían bastante. Porque en verdad, depende del equipo con el que estés hablando, te pueden pedir cosas totalmente distintas. ¿Ejerzo mi derecho a no autoincriminarme? No, pero sí, o sea, sé que hay temas de homologación, no solo de criterios, sino también de forma de trabajo, que tenemos que trabajar, que tenemos que tratar de ir corrigiendo nuevamente. Siempre, muchas veces va a estar relacionado con el caso en concreto, tal vez cierta concentración, cierta investigación requiere cierta información adicional. Entonces, dentro de la medida de lo posible, sí, la idea es homologar criterios de forma que seamos un poquito más predecibles como autoridad. Pero no prometo nada. Gracias. Yo tengo 2 preguntas, una relacionada un poco con el tema de la estructura, cómo quedó el estatuto y cómo han podido navegar este tema con el gobierno federal. Creo que estamos muy de acuerdo en lo que decías, Esteban, al principio, de que quedaron como el organismo más autónomo dentro del gobierno federal, pero no dejan de ser un descentralizado de Secretaría de Economía. Entonces, dentro de estos 6 meses de operación que ya han tenido, ¿cómo han podido navegar esta independencia dependiente de Secretaría de Economía? Escuchar un poco su experiencia en eso. Sí, mira, creo que lo que fue clave, y no quiero sonar repetitivo, pero lo que fue clave es que se respetó el diseño que tenía la Comisión Federal de Competencia Económica. No hay prácticamente descentralizados que tengan un órgano de gobierno y que en el órgano de gobierno no haya absolutamente nadie de su respectiva cabeza de sector. Lo que esperaríamos muchas veces en desconcentrados, que es donde sí hay, es que pues el secretario del ramo esté y sea quien presida el órgano de gobierno. Aquí no, y creo que eso fue una señal muy particular del diseño que se tuvo desde el gobierno federal, y también muy particularmente desde Secretaría de Economía. Secretaría de Economía, la verdad es que es bastante deferente y bastante entendida en el tema, que para que una autoridad de competencia funcione bien, tiene que ser independiente.
¿Qué sí me permite hacer? Y creo que es un punto importante. Creo que un problema que tuvo la comisión, la COFESE, es que, y no sé si llamarlo un problema o si no sencillamente etapas, ¿no? Tal vez a la COFESE le tocó cimentar la idea de una autonomía y de una independencia de una autoridad de competencia. Y creo que forzar eso nos llevó muchas veces a resultados poco eficientes. ¿A qué voy? Que si sacábamos tal vez un estudio de mercado increíble, con los mejores findings, o una investigación por barreras a la competencia de insumos esenciales, muy bien hecha, con muy buenos findings, si no tenías un brazo que se conectara con gobierno federal, con el regulador, con los legisladores, entonces no les iba a importar. Y para que la política de competencia y todos los findings y las herramientas que tenemos tengan un efecto en el mundo real, sí necesitas hacer partícipe al gobierno federal sencillamente del tema de que a ellos les conviene, al regulador sectorial le conviene que haya más competencia en su mercado. Entonces, que yo creo que es algo bueno de esta nueva etapa, que nos permite comunicar de mucho mejor manera hacia los reguladores, hacia el gobierno federal, la importancia de una política de competencia fuerte, y que derivado de ello se reciba de mejor forma los resultados, las investigaciones o los insumos que podamos generar como comisión. Pero la realidad es que seguimos funcionando de manera sumamente independiente, y lo que tenemos, la ventaja que tenemos ahora es la de pues que tenemos un mejor diálogo de por qué la política de competencia es importante, ¿no? Y mi segunda duda, muchas gracias, me quedan muy claras las deficiencias de la estructura. Y mi segunda duda es en tema un poquito de tiempos, de criterios y lineamientos. Nos hablabas de la importancia de criterios y lineamientos de las querellas. Seguimos hoy como practicantes y como agentes económicos que hay en la mesa también, jugando con la guía de concentraciones que era creo que de 2013, yo empezaba a practicar con esa época. La duda es, ya hay nueva ley, nueva estructura, viene el reglamento en abril, ¿esperamos nuevas guías, nuevos lineamientos en torno a las principales materias que ven ustedes? Pues sí, efectivamente van a haber nuevos lineamientos, directrices, porque también hubo un reacomodo de competencias, pero también ya internalizamos algunos cambios que necesitamos hacer, ¿no? Que ya no son tan vigentes esas conclusiones, las guías, concentraciones me parece que es un ejemplo bastante útil, y no sé si incluso esa se va a someter a consulta, por ejemplo. También es útil el intercambio con ciertos practicantes de qué está funcionando, qué ya no cambió, qué es vigente todavía. Entonces sí, efectivamente vamos a cambiar bastante normatividad, así que la fiesta apenas empieza. En abril sale el reglamento y empiezan disposiciones, guías, y ojalá también nos apoyen en esa parte en la medida de lo posible. Muchas gracias. Sí, creo que nada más de eso, el punto clave es lo que dice Regina. Ahorita saldrá el reglamento, también nosotros tenemos que esperar a ver cómo sale el reglamento, si bien tenemos muy buen diálogo con Economía y con Gobierno Federal y con Consejería para ver cómo va todo el tema. Hasta que esté esa parte ya lista, pues vamos a tener, digamos, idea de la cancha que tenemos para las disposiciones regulatorias. Pero sí, sin duda la guía de concentraciones va a ser la primera y la más importante que vamos a actualizar, porque hay muchas cosas, hay muchos criterios, hay muchos temas, como por ejemplo el tema de tarifas, que tienen que empezar a incluirse ahí. Gracias. 3 preguntas muy breves. ¿Cuáles son los sectores que más revisan o en donde más se incurren en este tipo de prácticas? 2, ¿cuáles son las sanciones que mayoritariamente imponen? Quiero suponer que multas, pero no sé si también realizan inhabilitaciones y han ocurrido a la fecha. Y 3, confirmar si sus decisiones son impugnables en justicia administrativa actualmente, porque si mal no recuerdo había un supuesto de improcedencia que tenía que ver con telecomunicaciones en materia de amparo, y por lo que entiendo ustedes ya tienen competencia para ello. Entonces nada más confirmar estas 3 cuestiones. Gracias y felicidades por su exposición muy clara.
Gracias por las preguntas. Empezaré con la de las sanciones. Efectivamente, imponemos bastantes sanciones en términos de cárteles. También creo que ahorita hay bastantes trámites de relativas que podrían derivar en una sanción, pero también tenemos bastantes inhabilitaciones desde hace años. Entonces, ahorita mi área, por ejemplo, se encarga de verificar las inhabilitaciones y tenemos bastantes expedientes de personas físicas inhabilitadas por la Comisión de Prácticas Monopólicas. Entonces, no solo son sanciones monetarias, sino también ya están siendo inhabilitaciones, como un mecanismo importante disuasivo que tiene la autoridad. Y de mercados que hemos visto mucho, me parece que hemos visto mucho en mercados, por ejemplo, energético también, o que son prioridades en la comisión o que han sido prioridades en los años previos. Energético tuvimos bastantes investigaciones y procedimientos, en farmacéuticos también, me parece que algunos de retail también me parece. Y en realidad creo que mercados que son ahorita tangibles para la población también van a ser y son importantes siempre para la Comisión de Competencia. Sí, o sea, creo que el tema de mercados, lo que dice Regina es clave, que sean mercados que generen beneficios y mejoras, digamos, al bienestar de la población. Un punto que tenemos y digo, aquí quien realmente sabe y trae esta trazabilidad es la autoridad investigadora, pero con base en lo que nosotros vemos en la segunda etapa, sí buscamos tener, y esto también lo ha dicho la comisionada presidenta muchas veces, un balance entre sí mercados novedosos, digitales, temas de modelos de negocio innovadores, pero también no obviar que vivimos en un país donde mucho es mercado tradicional. Y entonces la autoridad de competencia de un país como México tiene que tener mucho enfoque en mercados tradicionales, que son los que históricamente, digamos, están pues plagados de falta de competencia. Entonces, digamos que tenemos ese enfoque dual, pero nunca perdiendo de vista que tenemos mucho mercado tradicional. El tema de las sanciones, como decía Regina, tenemos multas que fueron incrementadas en esta reforma. Tenemos la sanción de inhabilitación, que nada más ahí tenemos que acreditar, se tiene que acreditar que hubo dolo de parte de la persona física para que se pueda imponer la sanción de inhabilitación. Entonces, digamos que tiene un componente adicional, o sea, tampoco la andamos soltando nada más porque sí. Y el tema de los recursos, todo, absolutamente todo es amparo indirecto. Es amparo indirecto, justamente, digamos, la parte que se tenía desde la reforma constitucional de 2013, que mandaba a amparo indirecto todas las decisiones en materia de competencia económica y telecomunicaciones, cambia, palabras más, palabras menos, el 28 constitucional, pero digamos que en el núcleo se preserva exactamente igual, y por eso tenemos jueces y tribunales especializados, y todo se ve en esa sede a través del amparo. Sin que aplique la suspensión, solamente en casos de multas y de desincorporación de activos, correcto. Bueno, buenos días. Una pregunta del último evento que se realizó en COFESE, cuando hablaron sobre las tarifas. Había un tema que entiendo quedó pendiente, que era saber si las notificaciones voluntarias van a pagar estas tarifas, porque pues puede ser un desincentivo el que se tenga que pagar una tarifa tan alta para empresas que de manera como preventiva están yendo a la comisión a presentar una voluntaria. No sé si hay alguna actualización sobre eso. Gracias. Sí, creo que es un buen momento tener un update del acuerdo de tarifas. El acuerdo como está hoy en día sí manda que las operaciones que se busque, digamos, voluntariamente, que analice la comisión a través del procedimiento de control de concentraciones, tienen que pagar tarifa. Y la lógica va en el sentido de las tarifas, lo que prevén o lo que cubren es es la prestación del servicio. Entonces, si tú instas mi procedimiento y buscas el servicio de análisis de concentraciones, y sé que suena feo, pero literalmente es el término que se usa en materia fiscal, se tiene que pagar la tarifa. Entonces, hasta donde estamos hoy, y por la lógica de la tarifa, que lo que cubre es la prestación del servicio, ni ahorita se puede, ni les puedo anticipar que en el futuro se vaya a modificar el hecho
de que las concentraciones voluntarias tengan que pagar una tarifa. Otro tema importante. Si recuerdan la vez pasada que hablamos en el tema de la Junta de Tarifas, nos dijeron y se pidió de manera encarecida que la comisión fuera muy cuidadosa en términos de los desechamientos, ¿no? Porque si había un desechamiento, pues podía ser muy gravoso y se trata ya no de tarifas de 200,000 pesos, sino de la más baja, es de 800,000 pesos. Entonces, nos guardamos el tema, de verdad hemos sido sumamente cuidadosos, pero parece casi que lo invocamos y al mes, de verdad, no me desahogaron una calidad de cosas que dijimos, es que ¿cómo te lo pido? ¿Cómo te lo pido para que de verdad me lo desahogues? Y no me dieron de otra. ¿Qué sí pasó y qué hemos hecho y qué vamos a reflejar eventualmente en la modificación que hagamos al acuerdo de tarifas? Yo anticipo por ahí de junio, pero que ya tenemos como práctica. Si por alguna razón te desecho o más bien antes de que yo admita trámite, ese mismo pago lo puedes volver a utilizar para presentar una nueva notificación de concentración. En el entendido que sea exactamente la misma notificación de concentración, y si el criterio que tenemos es más o menos, por favor, no te tardes más de 4, 5, 6 meses en presentármela, porque si no me metes en problemas fiscales que yo tengo que entrar a Hacienda. Punto número 3. Si resulta ser que pagas y no me presentas la notificación de concentración, como no te presté el servicio, te puedo devolver la tarifa. Y si me la piden antes del 13 del próximo mes, te la devuelvo con todo IVA. Si ya tuve que entregar el IVA al SAT, ni modo pides al SAT. Pero digamos que eso, o sea, porque yo también ahora soy contribuyente. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado en cómo aplico mis reglas y cómo hago mis enteros del impuesto al valor agregado, para efecto pues, también de poder ayudarlos. Entonces, lo que me gustaría exponer aquí es, nos llevamos sus preocupaciones y hemos creado criterios, creo, bastante buenos o bastante convenientes para la práctica, pero también les pido que sean sumamente cuidadosos en esto. La primera discusión que tuvimos acerca de una devolución, pues hubo mucha gente que se asustó porque dices, oye, es que es una contribución, trae el IVA, es materia fiscal, no podemos, y hay criterios y hay precedentes y sí se puede, pero la verdad es que les pedimos también mucha responsabilidad de parte del gremio al momento de hacer los cálculos de tarifas, al momento de hacer los pagos, al momento de desahogar los requerimientos de información, para que todo esto, ¿no?, podamos funcionar de buena manera, gremio y autoridad. Sí. Yo quisiera preguntarles sobre el programa de inmunidad y reducción de sanciones. Si con esta reforma a la ley y con esta reestructura que tiene la autoridad, sufrió algunos cambios de criterio, porque yo recuerdo que era un poco o un bastante discrecional, si no mal entiendo la figura, en donde un agente daba información y tú no sabías si estabas en un orden de prelación en primer, segundo o tercer lugar, y seguías dando información y hasta el final la autoridad te decía, bueno, si me es útil, estás en primer lugar, pero si no, creo que inclusive podía generar como que una cierta exposición de ese agente que prácticamente estaba dando información. Entonces, como una herramienta, si bien es cierto que no está la gente de investigación, pero como una herramienta de investigación, ¿qué tan efectiva es para la autoridad? Pues mira, creo que del caso que te tocó a ti, también era porque cada quien habla desde su trinchera, pero creo que hubo aprendizajes con el rediseño que hubo del programa de inmunidad. Había ciertas cosas que supimos que el gremio tuvo muchos inconvenientes, y no solo el gremio, sino en general las empresas, y que ponían tal vez en entredicho la efectividad del programa de inmunidad. El tema más importante y que se preservó ahorita con las nuevas reformas es que la autoridad investigadora no puede revocar el beneficio condicional de inmunidad, sino que es hasta el pleno. Entonces ya no queda, digamos, al arbitrio de la autoridad investigadora, sin que haya pues, una oportunidad de presentarle al pleno lo que se hizo, lo que no se hizo en materia de cumplimiento, para que sea el pleno quien tome la decisión final. En términos de los lugares y todo ese tema, seguimos preservando la estructura de marcadores.
seguimos preservando el esquema de absoluta confidencialidad, porque sí el programa de inmunidad pues está diseñado para buscar una carrera para que sea el primero el que llegue. Entonces, y también está diseñado para que en caso de que haya distintos solicitantes, no se anden ubicando y podamos generar una especie de guerra de incentivos entre distintos aplicantes de inmunidad. Entonces, por eso se preserva de manera tan sigilosa, digamos, la información de qué lugar estás, de quién podría ser otro aplicante en caso de que lo haya. Entonces, digamos, a grandes rasgos, sí sigue siendo una herramienta muy importante. Se preserva, creo que el más importante tema que tuvo el gremio en términos de que sea el Pleno el que pueda en última decisión revocar. También transmitimos que revocar inmunidades no es cualquier cosa y no se deben de andar haciendo a la ligera. Creo que también el gremio tiene una responsabilidad importante de tratar con respeto a este programa. Y pues sí, seguimos con el esquema, o sea, también en gran parte que no vino de la ley, porque la ley tuvo un cambio importante, pero en gran parte, digamos, del trámite, de cómo lo manejamos con los aplicantes y con los practicantes. También la lógica fue, si no está roto, no lo corrijas. Y en la forma en que se maneja la autoridad investigadora con los aplicantes, digo, yo no tengo mucha visibilidad de esto, pero sigue siendo en gran medida la misma. ¿Para qué? Sobre todo, para no estarles cambiando las reglas a cada ratito. Si a cada ratito le estamos cambiando las reglas, si hay un nuevo procedimiento y una nueva forma de llegarnos y andamos cambiando las reglas del juego, entonces ustedes nunca van a tener predictibilidad respecto de cómo funciona el procedimiento. Y lo que buscamos es que ya sepan y ya se vaya internalizando en el gremio de inicio a fin más o menos cómo es el procedimiento. Y creo que hubo un cambio importante que es sí mantener los marcadores, mantener los lugares de los participantes, pero hay un cambio relevante en la ley y fue que se lleva el primer lugar o una multa mínima, eres acreedor a una multa mínima, siempre y cuando presentes la información y la solicitud antes de que se inicie la investigación, ¿no? Un poco para incentivar que realmente colabores con la autoridad y la autoridad tenga más herramientas de allegarse e iniciar una investigación. Y posterior al que se inicia la investigación, ya son acreedores a un 50, 30, 20%, ya no a un 100% de reducción de la multa. Buenos días. En el tema de control de concentraciones, como se sabe, los tiempos se han reducido sensiblemente. Y se sabe también que algunos agentes económicos, sobre todo en ciertos casos, que son partes no involucradas en la transacción, se les hacen requerimientos de información y se ha escuchado y se ha dicho en varias mesas que a veces esos requerimientos son intensivos, a veces se tiene que crear información que ellos tienen que generar que no tenían, que tienen que presentar información nueva. ¿Qué tanto las medidas de apremio se van a aplicar, dado que por un lado está la necesidad de cumplir con mayor celeridad, dado que los tiempos son menores, pero también este tema donde a veces los agentes económicos, sobre todo aquellos terceros que son participantes de mercado, competidores, pero no están involucrados, pues a veces les llega en frío y sobre todo en algunos mercados, pues a veces los agentes económicos ni siquiera tienen conciencia de, les llega el requerimiento, pero ni siquiera saben qué es la CNA, por qué se les requiere. Un poco ahí sí va a haber, dado que además entiendo que las medidas de apremio también se fueron actualizadas, entonces queríamos entender un poco cómo va a ser ese criterio, dado que están estas dos fuerzas un poco empujando su aplicación. Esa sería mi pregunta. Sí, creo que para tratar de ser lo más concreto con tu pregunta, Leo, creo que la ventaja que tenemos en el procedimiento es que el plazo que se acortó, y creo que fue en respuesta a también preocupaciones y digamos llamados del gremio, que algunos procedimientos de contratación tardaban mucho, el plazo que se acortó fue el plazo de resolución para el Pleno. Entonces, una vez que ya estamos en plazo de resolución para el Pleno, ya no se emiten requerimientos de información, ya no se están molestando a las empresas, sino que únicamente es el plazo que tiene el Pleno para decidir, ¿no? Entonces, ese es el plazo que se acortó.
En la etapa previa a que entre a resolución del Pleno, que es donde se emiten requerimientos de información, la realidad es que, y espero aquí nadie me corrija, pero la realidad es que en los requerimientos que se hacen a terceros, la Dirección General de Contrataciones es sumamente comprensiva en términos de plazos y otorga prórrogas, tercera, cuarta, quinta prórroga para el desahogo de requerimientos de información. Un punto muy importante, nosotros nunca vamos a pedir que generen información que no tienen. Vamos sí probablemente a pedir que cierta información que tienen en cierto formato la generen en otro formato que sea procesable por la autoridad, pero si es información que un tercero no tiene, entonces no se la vamos a pedir y no vamos a andar implementando medidas de apremio, salvo que creo que podamos ver una absoluta falta de cooperación hacia la autoridad en un procedimiento que últimamente es de orden público. Entonces, digamos, somos bastante cuidadosos y responsables con el tema de medidas de apremio, sobre todo con terceros, y en términos de plazo creo que no afecta porque el plazo que se acorta no impacta en la parte de procedimiento donde se hacen los requerimientos de información. No sé cuánto. ¿Alguna otra pregunta? Pues bueno, así que muchísimas gracias, Regina, Vani, bueno, Vani, yo te digo Vani. Muchas gracias por esta sesión. Es que muy importante poder tener ahora sí ya mucho más claridad respecto de, ahora sí, esta nueva organización que tienen. La es que como siempre lo hemos dicho, en Navarra estamos abiertos siempre a recibirlos, a colaborar con ustedes. Esperemos poder colaborar en estos temas ahora sí para los programas de cumplimiento. Y ahora sí que muchísimas gracias. Por favor, les pido a todos un fuerte aplauso. Gran exposición, mil gracias.